todos los hogares y corazones de todos los dominicanos. Que el año nuevo nos traiga nuevas energías y renueve las esperanzas de todos. Son los deseos de Teleimpacto, donde siempre encuentras lo que necesitas saber. Cirujo, bienvenido al programa. Buenas tardes. Sí, estamos aquí iniciando. Los amigos televidentes, gracias por estar con nosotros, por compartir otra entrega más de Sondeo. Está lloviendo. Sigue lloviendo. Sí. Y el comité de emergencia yo creo que está actuando con muchas responsabilidades y muy coherentemente. Ha dispuesto ya alertas rojas para Santiago, Montecristi y varias poblaciones de la línea noroeste, porque han tenido que seguir desfogando la presa, que se está haciendo con apego a un estricto protocolo. Eso se está haciendo muy bien como mandan los procedimientos. Así es. Todas las provincias y, bueno, los ribereños del Yaque, sí. Santiago, Valverde, hasta Montecristi también, pues, están llamados con esta alerta y sobre todo a cumplir con el protocolo de desalojo, ¿verdad?, de la zona ribereña, que se supone evidentemente que va a ser inundada. La verdad que me sorprendí mucho esta mañana temprano cuando escuchaba que al embalse de Tavera estaban entrando más de 400 metros cúbicos por segundo. Sí, sí. Y entonces amenazador que va a seguir lloviendo. Exacto. Imagínate tú la situación y como se dice, si un vaso de agua con los suelos saturados ya provoca una inundación, imagínate tú con esa cantidad de agua que va a ser desfogada. Vi que en Minatar, Santiago, hay gente que ha construido, aquí la gente es alegre. Yo oigo a un grupo de una señora y otro, que bueno, que lo desalojen, que no es que lo desalojen, pues ellos no pueden dejar sus cosas, sino que desbaraten esa casa y le den su apartamento a cada uno. O sea, ellos construyen en espacios ilegales de manera subrepticia y por eso hay que premiarle dándole un apartamento. Bueno. Pero las autoridades han dicho que van a desalojar si es necesaria la fuerza y yo creo que para preservar vida, si se tiene que usar la compulsión, debe hacerse. El mismo protocolo pues que se está utilizando indica que primero hay que hacer el llamado, ¿verdad?, claro, a la población a que se maneje con un tiempo prudente, con anterioridad, para trasladarse hacia otros sitios. Y bueno, ayer precisamente señalaba que por suerte también la solidaridad humana, la vecindad, se ha puesto mucho de práctica y el COE ha integrado a todos los mecanismos de traslado, de desalojo de personas con fines de evitar pérdidas humanas. Ha integrado esta solidaridad hasta el punto de que ya hay muchas personas que están prácticamente, si no de manera oficial, pero automáticamente están ya dentro del protocolo de recibir a algunos familiares, a algunos vecinos que viven en áreas que son riesgosas y que tienen que trasladarse, tienen que salirse de sus hábitats cada vez que hay una situación como esta. Eso se está haciendo y uno espera que ha habido, esta mañana, madrugada, cayó un árbol de cosas, de javilla, sobre una casa y mató a una familia. Ya eso es una desgracia lamentable. Eso fue en la provincia Hermanas Mirabal, Salcedo específicamente. Salvo ese tipo de sucesos, pues las previsiones que se han tomado están dando su fruto y han evitado desgracias mayores. Sin embargo, en la misma provincia, pero en el municipio de... bueno, una de las villas, en el caso de la provincia Hermanas Mirabal, resulta que dos niños, bueno, hay el cuerpo de uno de ellos ya cadáver fue rescatado,
sigue desaparecido el segundo, pero sobre ese aspecto sí hay que hacer un llamamiento de mayor atención y mayor responsabilidad a los padres fundamentalmente para evitar que la imprudencia de los menores ciertamente no prevén toda el peligro que hay en este tipo de situaciones, pues se extreme para evitar que precisamente pequeños, menores, pues sigan pasando por este tipo de traumas. Y fíjate, nosotros debíamos estar aleccionados con Olga y Noel, pero no ha sido así. Pero uno espera que se asuman las lecciones y que no sucedan cambios. Por ejemplo, el ciclón Otto, que se transformó en huracán categoría 2 de tormenta, volvió a categoría 1 y subió a categoría 2 y que va a impactar a Nicaragua y a Costa Rica. Mira, hacía 125 años que un ciclón no impactaba de manera directa a Costa Rica, por lo cual los ticos no están tan con esa cultura, pero familiarizados. Oí a autoridades diciendo no, que ellos están preparados, que aunque no habían tenido ese tipo de eventos naturales durante más de un siglo, pues están están tomando la medida correspondiente. Esto obedece a los grandes desbalances del clima. Mismo huracán pasó del Caribe al Atlántico de una manera inusitada que no es habitual en ese tipo de fenómenos. En Bolivia hay una sequía terrible, una sequía que está llevando a que el país sea casi declarado en temas de emergencia, mientras nosotros, y en este caso Panamá, Nicaragua y probablemente Costa Rica, pasen a sufrir inundaciones y una abundancia de agua excesiva. Los países de Centroamérica quizás no han tenido mucho, con excepción de Mitch, el huracán Mitch, que a mediados por ahí de los años 90, pues asoló varios de los países y de hecho estuvo prácticamente estacionado 2-3 días sobre Nicaragua y Honduras. Pero ciclones, este tipo de fenómeno no es propiamente muy común ahí en la zona. Sin embargo, hay un microclima, hay una división de las estaciones en Centroamérica, que hasta hace poco, porque también el cambio climático que hemos estado viviendo en otras regiones también se está dando en Centroamérica. Normalmente ahí el invierno, el periodo de lluvia para ellos, inicia en mayo hasta noviembre, pero con una delimitación que parece de película. Muy precisa. Sí, muy cronometrada, si se quiere. Sin embargo, el periodo de seca, que va desde noviembre entonces hasta abril, prácticamente no caía ni una gota de agua, pero ni por error, No es que un día se presentó una pequeña nubecita, no. Era una seca absoluta. Igual que la temporada de lluvia, el invierno, como ellos le llaman, pues todos los días del mundo llovía y en ocasiones había tormentas eléctricas tremendas. Pero bueno, la situación es que ha ido cambiando esto y que en los últimos 10 años también ha habido muchos cambios, ya se están desdibujando esas fronteras climáticas y estamos viendo también el tremendo contraste, como tú decías hace poco, de que entonces en esta zona hemos tenido un periodo de lluvia como muy inusual, muy tremendo. Sin embargo, en zonas que siempre tenían, por su altitud misma, por su clima. Bolivia está altísimo. Sí, altísimo. O sea, ahí hay humedad normal. Habitualmente. Y digamos que incluso la misma evaporación de los lagos y eso. Agua. Sí, pero que además que no es tan fuerte, digamos, ahí, por el mismo clima. Pero bueno, ahí estamos viendo entonces situaciones como muy extremas que la verdad es que para que sigamos aprendiendo. Sí. Dice el ministro de Medio Ambiente que la forma en que el hombre ha estado tratando aquí, sobre todo en el caso nuestro medio ambiente, ha producido pérdida de la capa vegetal y que esto es lo que está ocasionando que se produzca mucho deslave, que los cursos
de viejas correntinas se desborden de manera inusual. Y todo eso amerita que de verdad por fin se ponga atención. Yo llamaba la atención que en el fin de semana, empresarios de Santiago hicieron un llamado de alerta señalando que durante la tormenta Olga y Noel se hizo un diagnóstico de una serie de situaciones que ameritaban ser corregidas. Pasada la tormenta, todo eso fue engavetado, y ahora con este evento pues nos encontramos con que los problemas incluso se han potencializado. Entonces eso es lo que nosotros debemos evitar. Las sociedades previsoras, durante años, por ejemplo, años no siglos, los orientales, caso de Vietnam, han trabajado con los monzones, que son los ciclones. Ellos esperan que esos monzones descarguen su furia, y dejan el agua, y entonces ahí siembran el arroz y otros productos. Entonces han aprendido a sacarles ventaja a lo que podrían ser verdaderos desastres. Sí, verdaderos desastres. Y que sociedad, si usted no espera, o si usted no quiere aprender o recordar el pasado y tomar las previsiones del lugar, cada vez que llega un periodo de lluvia fuera del lugar, pues claro, y lo va a ver como una tragedia. Aquella gente tiene quizás más esta cultura de una convivencia más estrecha con la naturaleza. Creo que le hacen más caso a las expresiones normales de la naturaleza y las respetan. Sí, es parte de la filosofía oriental, el tratar de convivir en armonía, es la máxima expresión. El yin yang es la armonía, y la máxima expresión de la virtud es vivir en armonía con la naturaleza, marcar los tiempos de la naturaleza. Exacto. Para que los tiempos del hombre puedan manejarse en un ámbito más productivo. Claro. Y eso por eso ellos lo han aprovechado bien. Nosotros, en cambio, somos unas sociedades siempre supuestas a ser impactadas por las eventualidades, lo que nos hace amorfas. Por ejemplo, fíjate, hoy se celebra en los Estados Unidos el Día de Acción de Gracias. Ese es un hecho, un día que solamente tiene sentido para los norteamericanos. Sí. Grupos de puritanos, de religiosos que tuvieron conflicto, ingleses tuvieron conflicto con Inglaterra, sobre todo la Inglaterra de Enrique VIII, se trasladaron a Holanda, donde los calvinistas los recibieron. Pero esos grupos tenían miedo de que la vida en Holanda le quitara los perfiles sociales que ellos querían mantener, sobre todo para las nuevas generaciones, por lo cual decidieron venir a América a establecer un estado cristiano. Eso fue lo que se embarcaron en el Mayflower, que se entendían, ellos tenían la visión de ser un pueblo elegido. Y cuando llegaron, según las crónicas, luego de un viaje tormentoso, agradecieron a Dios y trataron de hacer un acto de acción de gracia y localizaron un pavo, que fue lo que más cerca le encontró. Entonces, ese día pasó a ser conmemorado, y lo que los sociólogos llamamos el rito, que el rito cumple un papel fundamental en la institucionalización de las sociedades. Nosotros no le rendimos culto al rito. La sociedad norteamericana, pese a lo que se diga, es una sociedad muy ritual, muy ritualista, y tiene ritos importantes como ese del Día de Acción de Gracias, que ha servido para la cohesión social. Y eso tiene mucha importancia. Los norteamericanos, toda Norteamérica se moviliza. Obviamente, con los años, la dinámica del capitalismo le ha impuesto otras cosas. Y ahí vienen los viernes negros, el consumismo ya el pavo no se prepara artesanalmente como se hacía, sino que todo es una industria. Exacto. Y bueno, y además de estos puritanos, como tú dices, ingleses, también luego hemos visto que eso se ha proyectado, se ha mantenido, digamos, el respeto a otros grupos de inmigrantes. Porque fíjate el caso de los judíos, la comunidad judía, donde son mayoría, donde tienen fuerza o mucha presencia, realmente también se han impuesto rituales como el Sabbat, por ejemplo, se mantiene con mucha fuerza, asimismo como otras
otras celebraciones dentro de la espiritualidad judía propiamente, ¿verdad? Tú sabes que yo entonces, a mí me preocupa porque durante mucho tiempo nosotros estamos perdiendo nuestro perfil, en el caso nuestro, como pueblo, y ya tú ves a gente, yo recuerdo que el año pasado, una buena señora cuyos hijos viven ahí, ella ha dado su viajecito a Nueva York, sí. Ella está hablando de Thanksgiving, y yo le digo, ¿qué es Thanksgiving exactamente? Ella entendía que era un santo que se llamaba Giving. Sí. Sí. Entonces, nosotros hemos pasado a celebrar el Día de Acción de Gracias sin saber qué sentido tiene y qué significa, sí. Y qué importancia tiene para nosotros lo que significa una imitación. Y entonces, sociológicamente, las imitaciones son perniciosas para que los pueblos puedan establecer perfiles. Sin embargo, prácticas ancestrales, culturales nuestras, se están perdiendo. Por ejemplo, esta semana se reveló que un festival de palos que se hace por el sur se suspendió por falta de recursos. Y eso, en la cultura del sur, eso es bastante importante. Claro. Algunas generaciones, los otros días oía yo... Nuestro folclore y nuestra cultura ha asimilado a través del sincretismo, el contacto de otros ritos y otros costumbres, celebraciones y demás. Pero ha sido un proceso también, bueno, que ha producido ese sincretismo. Sí. Es decir, ha evolucionado de una manera más larga en el tiempo. Sí. Pero, por ejemplo, estas celebraciones, sobre todo desde los Estados Unidos, que no es solo Thanksgiving, sino también el Viernes Negro, Halloween, por ejemplo. Que también es algo que tiene que ver con la cultura norteamericana. En Europa no se celebra ninguno de esos días. Exacto. Pero bueno, se ha venido quizás por esa influencia del comercio, de la comunicación, de las telecomunicaciones. Más que del comercio, lo que te digo y lo que a mí me preocupa es un problema de imitación, porque a veces no se sabe, incluso aquí se exagera. Ayer se reveló que un propietario de una funeraria del Ceibo está abierto un Viernes Negro. Él está ofreciendo entierros y ataúdes a mitad de precio. O sea, aproveche la oportunidad, fuera hacia ahora. Sí. Y le vamos a dar pague después. Y le vamos a dar un entierro a mitad de precio. Entonces, tú sabes, eso es una expresión de cómo nosotros, que somos una sociedad que tiende a banalizarlo todo, que eso es lo penoso. Sí. Nosotros lo banalizamos todo de manera muy acentuada. Y mira, Climen, volviendo un poco atrás, y a propósito de que ayer, conversando con el doctor, el psiquiatra que nos acompañó, doctor Pérez Hernández. Sí. Hablaba en una ocasión y no sé si fue en el aire propiamente, pero bueno, mencionaba el caso de cómo en el caso de Cuba se manejan algunas situaciones de emergencia. Así lo digo fuera del aire. Sí. Exacto. Y bueno, prácticamente este fenómeno de que cada vez que tienen noticias por la meteorología, los satélites, de que un huracán va a pasar por allá, ante la inminencia ya de ese curso, normalmente las siembras que están ya a nivel de cosecha, pues son, en cuestión de 2 días, te movilizan a una enorme población y a la guardia, porque también, digamos que el régimen permite esas cosas. Tiene mecanismos también que, bueno, son suficientemente compulsivos. Tú y yo sabemos de los comités populares. Sí. Y entonces, pero fíjate que en este caso, a veces han pasado ciclones terribles por allá. Y si aparece un muerto, fue por un descuido, una descoordinación, no porque no se hizo todo el protocolo, no se cumplió con todo el protocolo de prevención y de ayuda para evitar que no solamente las personas, sino las siembras, los animales, sean afectados por la inmensa cantidad de agua y los vientos huracanados de estos fenómenos. Tú sabes que la previsión es fundamental. Justamente te iba a tocar ese tema, continuando con lo del Thanksgiving Day. Tú sabes que en Nueva York es tradicional el desfile de Macy's, un complejo de tiendas minoristas que hace un gran desfile que termina en Times Square. Y
recién se supo que antes de ayer una de las subsidiarias de ISIS dijo que supuestamente emitió un comunicado diciendo que sería un buen momento para hacer un atentado. Pues ya los norteamericanos tomaron las previsiones para evitar que se reproduzca una situación como lo que pasó en Niza, donde un lobo solitario se montó en un camión y se llevó a 50 personas. Sí. Los norteamericanos han colocado camiones cargados de arena que tendrían que ser algo más que 2 tractores para movilizar esos camiones y penetrar donde están las multitudes. Eso es lo que yo llamo previsión. Claro. O sea, eso es una medida. Y sin evitar el desplazamiento masivo de gente, que es una de las principales celebraciones. Exacto, tú no puedes evitar la celebración, sí, porque precisamente si la evitas, está aceptando que los otros, el terrorismo, sí, te paute tu logró conducta. Su objetivo. Y si tú no puedes permitirle eso. Sí. Entonces ellos han tomado esa previsión que me parece muy interesante. Nuestro invitado, el profesor Rafael Santos, dirigente gremial en educación, un hombre que está metido desde hace tiempo en la actividad política, dirigente importante de la comisión ejecutiva del PRM, está supuesto a ser nuestro invitado de hoy, pero no sé, parece que las lluvias no lo han llegado. Vamos a hacer la primera pausa y bueno, volvemos en un ratito, aquí estamos nosotros. Ahora puedes resolver todas tus diligencias bancarias y hacer tus depósitos donde compras el arroz, realizar tus recargas donde te arreglan, hacer todos tus retiros donde compras tus recetas y guardar esos clavos donde compras el martillo. Todo esto y más en nuestra red de subagentes Cerca Banreservas, disponible para ti en todo el territorio nacional. Realiza gratis tus retiros, depósitos, recargas, pagos de tarjetas, consultas, transferencias entre cuentas, pago de multas y trámites de licencias. Subagente bancario Cerca Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de los dominicanos. Productos de la naturaleza que se convierten en aroma y sabor cada día del año. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. La CDEE, enfocados en su plan integral, trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio.
Se construyen 8 nuevas subestaciones, 16 en proceso de repotenciación, 24 en total. Avanzamos con 1.825 kilómetros de redes rehabilitadas, 268 kilómetros de nuevos circuitos, más de 20.000 clientes prepago, 243.000 clientes normalizados, 212.000 nuevos clientes telemedidos, alcanzando ya más de 340.000 en las 3 sedes. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Bien, continuamos. Mira, nosotros hablando de las críticas que merece la sociedad dominicana en este caso. Hay un affair que está en el Congreso con las ventas de los terrenos de Duquesa. Cómo se vendieron los terrenos de Duquesa. Y me llamó la atención que un diputado PLDista explica, y tiene razón, dice, bueno, ese proceso se hizo de acuerdo a la ley. Y nosotros reconocemos que esa ley fue hecha por Trujillo a la imagen y semejanza de sus codicias. Sí. O sea, la ley tiene huecos que permitan que particulares enajenen bienes públicos y que simplemente el Congreso se limite a sancionarlo e incluso dando como bueno y válido que la transacción pueda hacerse con una persona que ya de antemano se conoce que es un testaferro de actores que están bajo cortinas. Oye, me mataron al jefe hace más de 50 años. Sí. El mar se conoce. ¿Por qué no hemos tomado las previsiones? No las hemos tomado porque nuestra clase política, en vez de comprometerse, y nuestros sectores empresariales también, porque las culpas no son de unos, no son de los políticos nada más. El empresariado dominicano creció aprovechando esos huecos, esos retorcimientos a un sistema legal que ya venía filtrado por elementos anómicos desde su misma concepción. Entonces, yo pienso que a veces las sociedades normales, el caso de la norteamericana que estamos refiriendo, cuando un hecho aparece, ellos entienden que es buen momento para tomar una medida. Verbigracia. Durante muchos años, la Constitución norteamericana no tuvo expreso que solamente se permitían 2 periodos presidenciales. Fue algo que se estableció porque Washington dijo que era lo correcto y todos decidieron de seguir esa pauta del gran hombre que figuraba como padre fundador, hasta que Roosevelt decidió violar esa pauta. Y pues como no había una restricción legal, exacto, nadie pudo pararlo. Pero entonces los norteamericanos... Y como le tocó un periodo de gran crisis que él supo capear de manera muy su liderazgo, hay que reconocerle. Durante años nosotros los izquierdistas solamente vimos que era un desgraciado imperialista, sí, y no vimos la impronta de un liderazgo en una sociedad en crisis donde él actuó como un factor de equilibrio importante, como en lo que se refiere a su personalidad. Pero los norteamericanos, terminado su cuarto periodo, dijeron no, ya, hasta aquí. Que de hecho murió estando en la presidencia. Y eso también, aunque ya se había superado, digamos, todo ese periodo de crisis y ya prácticamente estaba finalizando la Segunda Guerra Mundial, pero, óigame, de todas maneras, salir de un periodo tan tenso y tan intenso como el de la Segunda Guerra Mundial, luego de toda esta crisis económica y demás, teniendo que elegir a la carrera a un presidente, aunque la sucesión funciona de manera clara, pero a veces el sucesor no tiene la misma estatura en el liderazgo que quien está sustituyendo. Y eso entonces, en una nación que estaba redefiniendo su nuevo papel ahora bastante hegemónico en el mundo. En el contexto mundial, porque lo estaba haciendo en el contexto de una crisis mundial, lo que es sumamente relevante. Pero los norteamericanos aprovecharon el momento y dijeron, no, espérate, esto lo vamos a precisar aquí. Sin embargo, nosotros hacemos lo contrario. Sabemos que la ley tiene todos esos problemas y todo el mundo mira, aquí hay historias. Una vez me contaron a mí un hecho que yo
cuando lo oí me pareció tan alucinante que siempre he entendido que si alguien como García Márquez lo hubiese escrito, caramba, ¿cuánto inventa García Márquez? Pero yo me he quedado con el hecho, pues lo anoté y he perdido las notas, las estoy buscando, fue cuando se aprobó en el Congreso de la República Dominicana la venta del solar donde estaba el prestigioso Club Borinquen de la Madame Herminia. Me dicen que algunos diputados cobraron, que legisladores fueron a cobrar en especie su levantada de mano. Y las cosas que aquello es como para que una pieza del teatro del absurdo del género francés. Y es una historia que ha permanecido oculta, pero es maravillosa para ver. Y como tú eres hombre de ley, tú entiendes cómo se fabrican aquí la ley, desde casos como ese, la ley, todo el mundo dice, eso tiene defecto, pero hasta que yo no me la aproveche, déjamela ahí para que me llegue mi turno, y así ha pasado. En la película Las bandas de Nueva York, sí, de Martin Scorsese, que es una cosa interesante que tú citas cuando hablamos, porque las pandillas de Nueva York narra cuando llegó esa gran oleada de inmigrantes irlandeses, irlandeses sobre todo. Sí. Pero que ya estaban ahí también algunos holandeses, estaban los italianos, había algunos judíos, etcétera. Pero la tesis fundamental que plantea esa película, creo que la idea fundamental es el hecho de cómo una actitud y un comportamiento prácticamente salvaje. Sí, salvaje. O sea, estos grupos eran capaces, algunos de sus líderes, como el carnicero, el irlandés, era capaz sencillamente de ir a buscar al líder de los holandeses y sencillamente enfrentarse a él y caerle a machetazos y matar a un contrario en la pugna por el liderazgo, como si nada. Y también en algunas de estas crónicas, por ejemplo de History Channel, también uno puede ver cómo los grandes empresarios, los grandes multimillonarios primeros de la sociedad norteamericana, que luego se convirtieron prácticamente en filántropos, tuvieron que llegar a un momento en que sus pugnas, que eran muy agresivas, aunque era como guerra comercial, tratando cada quien de obtener de ganar espacios. Llegó un momento en que sencillamente se dieron cuenta que tenían que tener una entidad arbitral. Sí, y lo que los franceses llaman, si la cohabitación va a funcionar, entonces nosotros tenemos que construir árbitros legítimos, creíbles y con autoridad. Entonces, que es lo que nosotros no hacemos. A partir de ahí se vislumbró que era necesario hacia adelante, que para que la nación realmente marchara siempre de manera firme, tenía que estar asentada, si bien en la iniciativa privada, en el trabajo de cada quien, en la persona, en el individuo como protagonista fundamental de la vida política, pero cómo se iba a mediar. O sea, tenía que haber una institución que mediara y que regulara la continuidad de la nación aparte de las individualidades. Tú eres un jurista, tú eres un hombre de leyes. Sé que te has leído el libro de Montesquieu, El espíritu de la ley, que es un libro, pese a que se escribió hace mucho tiempo, es de gran actualidad, porque lo que Montesquieu llama el espíritu de la ley es ese consenso social, esa conciencia de grupo, de que para que podamos sobrevivir y mantenernos debemos cohabitar. Y primero esa conciencia y después darle forma a eso. Por eso Montesquieu en un momento dice que sociedades donde hay demasiadas leyes, lo que evidencian es que es un problema, que es una sociedad disfuncional. No usa la palabra disfuncional, sino que usa otro concepto que ahora no recuerdo, pero que es el caso nuestro. Nosotros tenemos leyes hasta, de la Macabón prohibió escupir redondo. Así es. Y nosotros tenemos problemas de que tú ves cómo se construyeron leyes aquí. Por ejemplo, cuando un empresario fue al gobierno,
un concesionario de automóvil aprobó una ley que tú compras un bien inmueble, un bien como una nevera, un carro, Sí, qué sé yo qué, un y bien, si en un momento tú te atrasas con 3 pagos y vienen y te quitan eso no puede ser, pero eso se aprobó así porque le convenía a ese empresario. Se ha dicho que eso es una violación grosera, pero nadie la cambia. Exacto. Nadie Y que también quizás muchas de nuestras leyes indican que hay poca visión de Sí. futuro. Es decir, no se Y de planea compromiso con el orden social. con el orden social y el desarrollo del país. Así Es decir, porque bueno, está bien. O sea, yo antes quizás uno cuestionaba mucho como toda esa intención de los intereses privados Sí. en el ejercicio del poder político. Pero indiscutiblemente siempre va a haber personas que tengan una mayor iniciativa, una vocación incluso para hacer los negocios, para la conducción Para política, emprender. para inventar, para Sí. enseñar. Muy bien, entonces no vamos a separar una cosa de la otra, porque en definitiva es el hombre quien actúa sobre Claro. las propias creaciones suyas. Sí. Pero el hecho es que uno nota, estas tantas leyes también indican que muchas veces lo que se quiere resolver es un problema inmediato, que probablemente el inmediatismo. no va a trascender ni siquiera a mediano plazo. Y Entonces no, esa ley ya está condenada de entrada Claro. a caducar en poco tiempo. Sí. Porque como la realidad es dinámica y no se piensa en la realidad, nosotros entonces, al poner una norma que solamente está mandada por elementos inmediatistas, cuando los elementos que incidían cambian, ya la ley no carece de sentido. Y eso está presente incluso en el contrato social por excelencia, Sí, que sí, es la Constitución de la República. Entonces, por eso hay algunas cosas que aquí hay que tratarlas quizás con mayor seriedad, precisamente en el sentido de darle continuidad a la institución de la República. No pura y simplemente a que este gobierno, este gobernante, este partido quiere lograr tal o cual objetivo. Bueno, si son objetivos estratégicos pensados en función de la República, del país, en general, porque siempre hay también intereses particulares que ver. Entonces, pero ese aspecto, creo que en general, los propios partidos políticos como instrumento por excelencia, ¿verdad?, para los fines de movilizar a las periferias políticas, de la construcción y del mejoramiento de la institución republicana, deben ser, creo que un poquito más visionarios. Sí. Tú sabes que eso es una declaración. Fuera de cámara yo te contaba de unos trabajos del Federalista, de uno de los padres fundadores del Norteamérica y ellos rechazaban los partidos. Por eso en la tradición norteamericana los partidos no tienen el peso que tienen los nuestros. Exacto. Porque a ellos les preocupaba el faccionalismo. Pues tú sabes que una dinámica es el partido y la construcción dentro del partido, la facción, y a veces facción que domina el partido, que es el caso del régimen de partido nuestro. Todos los partidos nuestros acaban dominados por una facción, Sí. y la facción dominada por un hombre, lo que es grave y atentatorio a la institucionalidad. Hasta el mismo Trujillo, bueno, llegó un momento que todas estas modificaciones que se hicieron a la Constitución durante su régimen, recuerdo que veía en la universidad el caso de muchas de las leyes, sobre todo ligado al sector agrario, a la tierra, que era elemento fundamental, ¿verdad?, productivo para el país. Por excelencia. Todas las leyes ligadas a la tierra, a lo agrario y al agua, prácticamente tenían una estructuración que, si bien delegaba en los tribunales el conocimiento de si se utilizó bien o mal, se aplicó bien o mal la ley, incluyendo llegar hasta la Suprema Corte de Justicia, finalmente le fueron agregando en las modificaciones dentro de ya consolidado el régimen de Trujillo, que prácticamente una persona tenía una última instancia, por encima incluso de la Suprema Corte de Justicia. Usted se podía dirigir al presidente de la República y solicitarle que su caso fuera conocido por él. Él lo ventilara. Y entonces ahí viene
un elemento del Poder Ejecutivo que prácticamente a veces hasta anulaba o dejaba sin efecto una sentencia vista hasta a nivel de casación en la Suprema Corte. Lo que te dice que la institucionalidad era una ficción. Era una ficción. Vamos a irnos a la última pausa de esta conversación que me parece muy interesante. Ahora puedes resolver todas tus diligencias bancarias y hacer tus depósitos donde compras el arroz, realizar tus recargas donde te arreglan, hacer todos tus retiros donde compras tus recetas y guardar esos clavos donde compras el martillo. Todo esto y más en nuestra red de subagentes Cerca Banreservas, disponible para ti en todo el territorio nacional. Realiza gratis tus retiros, depósitos, recargas, pagos de tarjetas, consultas, transferencias entre cuentas, pago de multas y trámites de licencias. Subagente bancario Cerca Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de los dominicanos. Son productos de la naturaleza que se convierten en aroma y sabor cada día del año. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. La CDEE, enfocados en su plan integral, trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio. Se construyen 8 nuevas subestaciones, 16 en proceso de repotenciación, 24 en total. Avanzamos con 1.825 kilómetros de redes rehabilitadas, 268 kilómetros de nuevos circuitos, más de 20.000 clientes prepagos, 243.000 clientes normalizados, 212.000 nuevos clientes telemedidos, alcanzando ya más de 340.000 en las 3 sedes. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Está bien. Bien, damos la bienvenida a nuestro invitado, profesor Rafael Santos, que se excusó y un hombre responsable, está aquí con nosotros, aunque sea aprovechando el último tiempo, lo agarró un tapón en la eso es horrible. Sí. Vamos a aprovechar el tiempo que nos queda. Rafael Santos es miembro de la Comisión Ejecutiva del PRM. Correcto. Vicepresidente. Sí, presidente de la provincia de Santo Domingo. ¿Cómo andan las cosas
porque terminó ya la jornada de la escogencia de los miembros de la Junta Central Electoral, faltan los miembros de la Cámara de Cuentas y el Tribunal Superior Electoral. ¿Hay agenda en esa dirección? Mira, en primer lugar, mucha gente no entendió la posición fijada por nosotros y por la oposición de no formar parte de un sistema de reparto. Porque el sistema de reparto te obliga a ti a aceptar cuando la mayoría se te impone. Hipólito dijo que aceptaba 3, muy bien. No, lo que yo digo es que nosotros ganamos esa batalla. La idea que tenía el PLD y el gobierno de imponer una junta, servir un comité de base de su partido en la junta, fracasó para ellos. Porque ahí hay personas que no es fácil darle una orden, haga esto, haga aquello, haga lo otro. Castaño Guzmán, por ejemplo, Roberto Saladín, yo digo Carmen Inver, independientemente de que ella hubiese apoyado a Danilo Medina en la campaña pasada. Pero eso no compromete su visión de ser juez. Sí. Entonces, en ese sentido, aún aquellos que son activistas políticos conocidos como el compañero Henry Mejía o la Altagracia Graciano, Rosario Graciano, esa gente va a tener que cuidarse. Y eso te da a ti la posibilidad de que el tribunal, aunque tenga un origen de gente que trabajó en el gobierno, que alguien lo había nombrado, pero como tales, yo creo que esa junta puede arbitrar las elecciones sin parcialidad. Y está entonces lo que viene, que es lo más importante, lo de un tribunal superior electoral, que es el que va a conocer los conflictos electorales, porque el único papel de la junta es el registro civil, y administrar las elecciones. ¿Ustedes objetan la actual composición del Tribunal Superior Electoral? No, claro, porque ese es un comité de base de 2 partidos, que solo... Mira, ¿tú crees que el PRD se hubiera dividido si hubiera habido un tribunal de jueces ahí? No. Pero las sentencias que emitieron ellos, que no tienen ningún carácter jurídico ni protección de derechos adquiridos, sino provocar la separación. Pero ¿a quién se le ocurre, como hizo ese tribunal, y que aprobara, expulsara a Hipólito Mejía del PRD? Entonces, ellos fueron enchinchadores, porque la sentencia no la hacían en un sano juicio de justicia, sino en el comité político del PLD y del PRD. Y asusaron ese problema. Hoy yo digo que hay que elegir un tribunal, no con gente del PRM. Para esta elección mantenemos el mismo criterio. Aquí hay jueces en la sociedad dominicana que, aunque en su pasada vida, en su pasada activismo, en su vida de estudiante, hayan tenido una simpatía por uno o por otro, pero son personas que son capaces de ser jueces. Ahora a ti no te va a ocurrir, para un juego de Licey Escogido o de Licey y las Águilas, poner al Chilote Llena de Ampaya. O sea, se te va a ocurrir a ti. ¿Quién tú crees que va a cantar Chilote Llena? O Manuel Mota, Manny Mota del Licey, un histórico liceísta, de que Manny Ampaya de ese juego. Entonces, ese tribunal tiene que ser de personas honorables. O sea que estamos en el ejercicio. Van a volver a manejar perfiles. Sí, hay que hablar de perfiles, hay que tratar de conseguir que, incluso yo sé que va a pagar un precio alto el PLD por haber insistido en poner 2 activistas políticos en esa junta. Y eso va a hacer que esos 3 jueces que yo dije no tienen una decisión de dejarse manipular, van a actuar con más firmeza, con más resiedumbre frente a los 2 activistas, que dicho sea de paso, yo en el fondo nada debo decir, nada tengo que decir. Yo creo que todos los jueces pasados se dejaron dirigir de uno solo, de Roberto Rosario. Ninguno tiene autoridad moral para hablar ahora. Es que de hecho sí, la misma Constitución habla de elegir el presidente de la Junta Central Electoral y los demás miembros. Es decir, que la figura del presidente es predominante, indiscutiblemente. Pero nunca había sucedido, licenciado, en este país, ni siquiera en tiempos de Ángel María Liz,
que un presidente se despachara solo y actuara de la forma que lo hizo el magistrado, el doctor Roberto Rosario. Nunca había pasado. La verdad es que tú tuviste una junta presidida por Florian Félix, Froilán Tavares. Froilán Tavares, que tuvo un desempeño a veces cuestionable, pero era una junta. Tú tuviste la junta de Morel Celda, fue una junta, la junta de César Estrella Sadalá, no un presidente, porque es que ese no es un régimen presidencialista. Sí. Entonces, en ese sentido, aquí se trajo un sistema que para mí es horroroso, que los partidos pongan miembros, pongan jueces, ¿no? Hay que guardar la forma. Fue idea de Peña Gómez. Bueno, pero no todo lo que Peña Gómez pensaba era Peña correcto. Gómez se le ocurrieron muchas cosas. A Peña Gómez le ocurrieron muchísimas cosas que como no el eran financiamiento correctas. de partidos políticos. Sí, eso no, esa fue una buena idea, No. pero él, en fondo lo que él buscaba era que el narcotráfico y que los empresarios no financiaran la política. Pero eso no lo evita. Pero eso al no lo evita, contrario. eso no lo evita. Claro. Él tenía muchos actos ingenuos también. Sí, sí. Lo que estoy seguro es que él nunca pensó en que en este país iba a llegar al caso de que un partido iba a tener claramente un juez para darle órdenes. Eso es así, yo creo mucho en que lo decíamos nosotros, tú fuiste un militante político de izquierda. Los tres Fuimos radicales militantes de izquierda y nosotros le decíamos, no sé, imparcial y serio. Lo que hay que ser serio. O sea, tú puedes ser parcial, tú puedes tener una simpatía. A ti te puede gustar Hipólito Mejía, Luis Abinader, Pin Montá, que hace mucho que nadie menciona a Pin Montá. Pero una cosa es que tú tengas simpatía y otra es, por ejemplo, yo fui el presidente de la comisión electoral del Colegio de Abogados, donde ganó el pasado Diego García, y perdió un compañero mío, el doctor Pérez Volque. Y a las 9 de la noche yo lo llamé, le dije, mire, hermano, amigo, voy a dar el primer boletín. Usted perdió, yo le voy a dar media hora para que usted se declare perdedor y reconozca y felicite a Diego. Y todo se haga en armonía. Y después de eso yo voy a dar el boletín. Eso es lo que se hace. O sea, yo no quería que perdiera Pérez Volque, pero yo no podía ponerlo a ganar, porque a mí no me eligieron para que él ganara, sino para ser juez. Entonces esas son cosas. Yo se debe pensar en el colectivo, no en la parcialidad. No en la parcialidad. Yo nunca voy a aprobar que una persona, porque simpatice con alguien, apruebe también lo mal hecho. Uno siente a veces que hay algunas declaraciones, sobre todo desde el PRM, que parece una declaración de hacer una oposición radical, cerrada, oposición por oposición, es lo que canta mucha gente en la calle. ¿Es realmente eso? A partir, por ejemplo, incluso hasta la anuencia que dio, por ejemplo, en el caso de la Junta Central Electoral, el PRM. No, pero no, el PRM está muy calladito y muy tranquilo. Yo creo que la oposición tiene que dar zapatazo en la mesa, hacerse más para el bien de los ciudadanos, que lo único que quieren es ser ciudadanos. O sea, el que lo que quiere es ser ciudadano necesita que la democracia funcione. Y hay entonces en democracia unos que están elegidos para hacer gobierno y otros para criticarlo. Ese es el concepto. Ahora, cuando eso se hace por capricho, se hace porque no me gusta, por fuñir la paciencia, ya eso es otra cosa. Yo, por ejemplo, he sido toda mi vida un hombre de oposición con 2 años, porque yo no me duré 2 años en el gobierno de Hipólito Mejía como funcionario. Pero yo nunca he sentido a nadie que sea de otro partido que me haya faltado el respeto, ni que sienta que yo le he maltratado. O sea, yo hago mis críticas, pero tú te puedes estar seguro que Roberto Rosario no se molesta porque yo lo mencione aquí, como que fue un presidente dictatorial, que hizo unas elecciones cuestionadas, porque él sabe que yo no lo estoy atacando en lo personal. Yo no digo ni que él sea un deshonesto, ni que sea un ladrón. Entonces, la oposición es decir la cosa que no la puedes decir tú si eres gobierno, porque tú no puedes ir si eres funcionario a criticar a tu presidente. Entonces tú me mandas un papelito y me dices, mira,
el que distribuye el desayuno escolar se está robando los cuartos. Pero yo no lo puedo decir, entonces dilo tú. Y yo lo digo. O sea, que lo que digo es que nosotros no somos un partido de necios. Somos un partido responsable, que tenemos un papel. Que muchas veces hay gente que está diciendo que sí. Bueno, por ejemplo, nuestro natural. amigo Orlando Gira. Sí, pero tú sabes que Orlando es, coño, qué bueno que tenemos Orlando, que vive vigilando, que es un hombre, qué bueno que existe Orlando. Un abrazo, mi querido Orlando. Ahora, Rafael, no hay problema, no hay problema. Se nos fue el tiempo. Caramba, qué cosa. Sí. Yo pido excusas a los televidentes y a ustedes, pero la verdad es que los tapones están insoportables en la capital. Tenemos más días por delante para que en otra ocasión. Yo creo que aquí hay que hacer varias líneas del metro. Mira lo que estoy diciendo. Sí. Tal vez no lo he consensuado en mi partido, pero yo estoy apoyando un movimiento. Pero es razonable. En el caso mío, desde que Leonel lo anunció, yo dije Para que hagan 6 líneas más del metro en la capital, para romper los tapones. Bueno. Y de paso nos llevamos las mafias choferiles. Así es. Gracias, Rafael. Nosotros, de hecho, debo decir, lo hemos dicho varias veces, que te invitamos preferentemente porque tú estás en nuestra lista de preferidos. En el caso mío, tú tienes... Por eso es que yo trato de no fallar. Aunque lo tengo en vehículo, de ponerme formal como ustedes. Porque es que yo no le fallo a ustedes. En el caso mío hay un laborantismo que se creció esa vista en la diferencia. Danilo Peclim es un revolucionario de los pies hasta la cabeza. Un abrazo. Entonces, nosotros queremos siempre que políticos de tu categoría sean los que postulen en la vida pública. Eso es lo que necesita el país. A ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por compartir con nosotros otra entrega de Sondeo. Un programa de peso para un público que piensa. Hasta mañana. En esta Navidad, que la paz de nuestro Señor Jesucristo ilumine todos los hogares y corazones de todos los dominicanos. Jesucristo ilumine todos los